El filósofo español Salvador Paniker, quien vivió 90 años y murió en el año 2017, dijo que de todos los animales el hombre es el único que sabe que va a morir. Quizá usted no esté de acuerdo con la clasificación que Paniker hace del ser humano y su naturaleza, pero hay otras preguntas. Por ejemplo, el hombre no sabe cómo va a morir, no sabe cuándo va a morir, y al final de cuentas el hombre no sabe qué es la muerte. Seguro Paniker mismo pudo quizás saber que estaba cerca del final de sus días, pero él no sabía a qué se habría de enfrentar al morir. Algunos ofrecen palabra de consuelo con una idea. Nos dicen que la muerte no es una amenaza porque cuando la muerte llega, usted ya no está ahí. Y suena lógico, pero cuando lo razonamos detenidamente, al final no consuela a nadie. Saber qué es la muerte es importante, porque hoy su visita nos es muy cercana. Tenemos alrededor de 200.000 muertos por el coronavirus. En 1976, un sacudón de la tierra en Guatemala mató a cerca de 25.000 guatemaltecos. De modo que sea la fuerza de la naturaleza o un bicho microscópico, la muerte está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que nos recuerda la historia cuando se nos habla de que 300 millones de personas murieron por causa de la viruela, que 200 millones de personas murieron por causa del sarampión, que 100 millones de personas murieron por causa de la fiebre española, que 75 millones de personas murieron por la peste negra y que el VIH-Sida moderno ha cobrado la vida de 26 millones de personas. Dos grandes ideas nos vienen de todo esto. La primera es que la vida es frágil, muy frágil. Usted puede tener una falsa sensación de seguridad física porque tiene dinero, tiene unas chequeras, tiene unas propiedades, tiene unos autos y tiene el afecto de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos y amigos, pero eso no cambiará la realidad de la muerte. Y la segunda idea que nos viene a la mente es el hecho de que Dios es quien tiene el control de nuestra vida. Y esa es la lección que Jesús quiso enseñar a sus discípulos. Abra conmigo su Biblia a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y cuando usted lee Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, una y otra vez, parece que hay una lección que aparece y salta a la vista. Y es que la muerte puede separarnos eternamente de Dios si es que nunca le conocimos. Mire, en primer lugar, lo que nos enseñan los versículos 19 al 22. Nos hablan de la muerte como algo real. La muerte es real. El pasaje cuenta la historia de dos hombres, uno rico, pudiente, que hacía fiestas espléndidas. Era bueno con los que podían devolverle los favores. Y también había un hombre pobre, pordiosero, mendigo, que se sentaba frente a la casa del primero a pedir limosna y ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Seguro que en algunas ocasiones este hombre rico vio a este pordiosero con molestia, otras con indiferencia, pero aparentemente nunca lo vio con misericordia, según los versículos 19 al 21. Sin embargo, la Escritura dice en el versículo 22 que ambos murieron. La muerte es el gran nivelador de ricos y pobres, como lo vemos en estos días de pandemia. Bíblicamente, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Pero más grave aún, la muerte puede ser también la separación eterna de Dios. Y la Biblia habla de una muerte espiritual, que es esa separación eterna de Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, Moisés instruye sobre la muerte o habla sobre la muerte. Dice que los hombres debían guardar la ley para honrar a Dios. Sin embargo, Moisés anticipa que probablemente los judíos no guardarían la ley. Y por eso en Deuteronomio 32, 35 dice,
Mía es la venganza y la retribución. Venganza y retribución, ¿por qué? Es la venganza o retribución por no guardar la ley, por vivir apartados de Dios. Y luego continúa el versículo diciendo, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Lo que afirma Moisés aquí es que el hombre no está advertido, que va por la vida dando paso tras paso y no sabe que a cada paso que da puede abrirse bajo sus pies el abismo profundo de la muerte. Se abraza a falsas seguridades, pero lo único seguro que tiene no son los impuestos, como dicen en el norte. Lo único seguro es en verdad la muerte. De modo que la muerte es real. Pero en segundo lugar, en este capítulo 16 del libro de Lucas que estamos viendo, se nos dice que la muerte puede ser unión con Dios o separación eterna de Él. En el versículo 22 dice que el mendigo fue al seno de Abraham y el rico a un lugar de tormentos. Tormentos en plural, dice el texto, dándonos a entender que la situación es muchísimo más grave de lo que pensamos. La pregunta que surge a algunos es, ¿puede Dios ser tan injusto de castigar a un hombre simplemente por ser rico? Y esa parece ser la conclusión que algunos sacan. Y déjeme anticiparle, la respuesta es un no rotundo. Para nada. Eso no es lo que está en juego. Había una operación de Dios en el corazón del mendigo, que no era visible por la miseria en la que vivía, pero que al final era un hombre de fe, un judío piadoso, alguien que al contrario de lo que nos dice Moisés en el capítulo 32 de Deuteronomio, sí obedecía la ley, sí creía en Dios. Por otro lado se encuentra el hombre rico, que en medio de su sufrimiento pide al Señor que Lázaro el mendigo moje su dedo en agua y toque su lengua para mitigar su sufrimiento. Dios le dice que eso es imposible, que hay una vasta separación entre unos y otros y que simplemente ya las cartas están echadas, ya todo lo que estaba en juego está decidido. Pero el texto deja ver algo muy importante. El hombre rico sabía el nombre del mendigo. Se refiere a él continuamente como Lázaro, Lázaro, Lázaro. Y ese dato se dramatiza porque el rico permanece anónimo. No se nos dice su nombre. Eso indica que Lázaro le era un personaje familiar a este hombre rico. Y sin embargo nunca hizo misericordia con él. Y eso es lo que la ley enseña como medio para demostrar la fe o falta de fe de un hombre. ¿Amas a tu prójimo o no lo amas? A tu prójimo que conoces. No podemos amar a las masas que están en todo el mundo, pero sí podemos amar a rostros concretos que conocemos. De modo que él no está en este lugar de tormento por ser rico, sino por no tener fe, esa fe que hace tesoros en el cielo y que se demuestra por medio del amor al prójimo. Dos cosas aprendemos de la muerte, que es un estado en el que tenemos conciencia de nuestra separación y alejamiento de Dios, estamos conscientes de nuestro dolor y sufrimiento, pero también podemos tener conciencia de nuestro consuelo y comunión con Dios. En tercer lugar, la muerte como separación eterna de Dios nos invita hoy a conocer a Dios. Mire los versículos 27 al 31 de Lucas capítulo 16. El pasaje hace claro que si no eres un hombre o una mujer de fe, estás separado de Dios. El hombre rico hace una solicitud especial al Señor en este pasaje de Lucas 16. Le pide que resucite a Lázaro, que lo envíe a sus hermanos. Él tiene 5 hermanos que viven como él, alejados de Dios, olvidados de Dios. Y no quiere él que vengan a este lugar de tormento. La respuesta del Señor es dramática. Dice a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Y lo dice 2 veces, la primera en el versículo 29, la segunda en el versículo 31. Y en el versículo 31 agrega que ni viendo a un hombre resucitado de entre los muertos, se persuadirán. En otras palabras, es solo
por la fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, que podemos encontrarnos con Dios o podemos librarnos de la separación eterna de Dios. Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Al final de Hebreos 9 dice que así como Jesús presentó un solo sacrificio y su muerte fue un único evento por los pecados de los hombres, de la misma manera está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En otras palabras, no hay segundas oportunidades, no hay salida de ningún lugar intermedio después de la muerte. El hombre muere y va directamente a la presencia de Dios y es juzgado por Dios conforme a su fe. Y eso es lo que enseña este pasaje que estamos considerando. La Biblia presenta además la muerte de tres clases de personas. Los perversos a quienes Dios quita la vida. Ahí hay naciones, ahí hay imperios enteros de gente que rechaza a Dios. Individuos como Nabal, enemigo de David, o Absalón, el hijo de David, hombre perverso. La segunda clase de personas que mueren son aquellos a quienes Dios quiere en su presencia. Y de ellos dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Y no sabemos por qué Dios los exige, Dios los reclama, Dios los quiere ya en su presencia. Y hay mucha gente que muere y nosotros nos preguntamos por qué murió, si era tan joven, si era tan exitoso, si era tan bueno. Dios en su voluntad los quería en su presencia. Pero terminaron su misión en la tierra. Como Lázaro, a quien el Señor no solo resucitó, sino dijo que su muerte era para la gloria de Dios. Dios lo quiere en su presencia y no sabemos por qué. Y luego está la vida de quienes llegan a viejos y mueren. Y puede ser por dos razones. Porque Dios les está dando la oportunidad para que crean o porque son útiles en el reino de Dios. Útiles al reino de Dios como lo fue Moisés, quien murió muy anciano, o como Isaías el profeta, o como Simeón, el hombre justo de Jerusalén que tuvo en sus brazos al infante Jesús, según nos relata Lucas capítulo 2, y dijo, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, refiriéndose a Jesús. Parece entonces que la muerte no es lo malo, todos vamos a morir. Lo malo es el estado en el que te encuentras cuando Dios te llama a su presencia. ¿Qué hemos visto en este pasaje de la Escritura? Que la muerte puede separarnos eternamente de Dios si nunca le conocimos. Clase aparte es la muerte de Jesús, a quien Dios envió para juzgar los pecados del mundo. En su persona fue castigado para morir por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y es la muerte de Jesús o nuestra. Nosotros escogemos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál de estos casos representa tu vida? Hoy yo te invito a venir a Jesús, el autor de la vida, el autor de la salvación. Dios no quiere nuestro temor, sino nuestro amor. Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Yo te invito a creer y a enamorarte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por su resurrección hoy podemos tener vida eterna, aquí y ahora. Y es una decisión, es una fracción de tu vida. Y es este momento en el que te estoy invitando a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza ahí donde estás y digas al Señor, Señor Jesús, yo te recibo hoy y te invito a tener el control de mi vida por medio de tu palabra. Gracias por darme salvación y vida eterna. Amén. Si usted hizo esta oración, cuéntenoslo. Le invito a que lea su Biblia, que empiece con el Nuevo Testamento y le esperamos en estas reuniones virtuales todos los domingos. Bendiciones.